Muy buenas tardes, damas y caballeros, socios, amigos, simpatizantes del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a este Salón La Lengua, donde en el día de hoy cambiamos la historia, la literatura por la ciencia, más concretamente por las energías, y vamos a presentar las sextas Jornadas de la Energía del Centro Riojano de Madrid, jornadas que dieron lugar en el año 2019, cuando el tema energético pues estaba muy presente en nuestras vidas, empezaba a estar muy presente, y cada año hemos tenido una temática diferente. Y tengo que agradecer la presencia de Fernando López de Silanes nuevamente para impartir esta charla, estos cuadernos de la energía que vamos a tener en el día de hoy. La última vez que me subí con él a un escenario precisamente no fue en el Centro Riojano, sino que fue en nuestra ciudad natal, la ciudad de Haro, en el invierno pasado, y ahí pues hicimos una nueva presentación, no solamente de todos los temas concernientes a la energía, muy relacionados sobre todo en la energía nuclear en aquel momento, sino también hablamos del 124 aniversario del Centro Riojano de Madrid. Tenemos que recordar que estamos a las puertas, en el mes de marzo, de esa cifra casi redonda de los 125 años. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Me alegra ver el salón prácticamente lleno, y seguro que acabará llenándose en la tarde según vaya transcurriendo la misma. Fernando, muchas gracias por tu presencia nuevamente, y si te parece, voy a hacer una pequeña introducción ante el público para hablar de la transición energética antes de que demos comienzo al mismo. Muy apropiado. Porque yo creo que podemos hacer algo dinámico en el día de hoy, Fernando. Sí, porque hemos cambiado el formato, ¿no? En realidad hemos cambiado el formato de la charla y bueno, va a ser más entretenido. Esto es importante, que sea algo dinámico entre los que estamos aquí en la mesa, y también que sea interactivo para todos vosotros, para todos ustedes. Y Fernando, si te parece... Sí. Vamos, y nos podéis interrumpir cuando queráis, así que tampoco... Que sea entre todos, que sea como el presidente, que sea dinámico entre todos. Muchas gracias, Fernando. Pues la transición energética es un cambio global y progresivo para cambiar un sistema energético basado principalmente en combustibles fósiles por un sistema sustentado en fuentes de energía renovables y bajas en carbono. En esencia, es una transformación profunda de cómo producimos, distribuimos y consumimos la energía. La transición energética no es una opción, sino una necesidad urgente por varias razones. Luchar contra el cambio climático. Los combustibles fósiles son los principales responsables del calentamiento global, y la transición busca limitar el aumento de la temperatura global, tal como establece el Acuerdo de París, que me acuerdo en la primera charla que dimos en el año 2019, también con José Luis López de Silanes, que estuvimos hablando de estos temas, del Acuerdo de París concretamente. Segundo, el agotamiento de los recursos. Los combustibles fósiles son finitos y su extracción genera conflictos geopolíticos. Problemas de contaminación local. La quema de combustibles fósiles causa contaminación del aire en las ciudades, lo que provoca enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Seguridad y autonomía energética. Los países que dependen de la importación del petróleo y gas son vulnerables a la volatilidad de los precios y a las crisis geopolíticas, que ahora muy presentes a nivel global. Generar energía localmente aumenta la independencia energética. Y luego la oportunidad económica. Las energías renovables, la eficiencia energética y las nuevas tecnologías verdes son sectores de enorme crecimiento, de oportunidades de negocio y, cómo no, de creación de empleo. Pero el cambio no está exento de obstáculos. Se requieren inversiones millonarias en las nuevas infraestructuras. Se debe de garantizar un suministro estable 24/7, que evite la intermitencia de las fuentes renovables. Las nuevas tecnologías verdes requieren
minerales críticos cuya cadena de suministro puede ser problemática, y también necesitamos planes de transición justa para evitar el impacto social y laboral de la reconversión. En resumen, la transición energética es un cambio de paradigma histórico que busca conciliar el desarrollo humano con los límites del planeta. Es un proceso tecnológico, económico y social complejo, pero esencial para construir un futuro más sostenible, seguro y próspero. Fernando, muchas gracias por tu presencia y te doy la bienvenida al Centro Riojano de Madrid, a tu casa. Aquí tenemos con nosotros, y además tengo que recordar, un ilustre jarrero riojano y sobre todo que lleva toda una vida volcada en el Centro Riojano de Madrid y colaborando siempre que puede en todas las actividades que atañen al Centro Riojano desde distintos puntos de vista, y te lo quiero agradecer, Fernando, porque estas cosas, la verdad que desde la Junta de Gobierno todo apoyo es necesario para todo lo que acontece en los salones del Centro Riojano en la calle Serrano 25. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, pues buenas tardes a todos. Encantado de que estéis aquí con esta tarde tan mala que hace y el esfuerzo que habéis hecho. Pero bueno, luego lo recompensaremos la asistencia con alguna sorpresa. Claro. Y nada, como decía también José Antonio, pues dentro de 3 meses se va a celebrar también el 125 aniversario y será una fecha para celebrarla y desearle larga vida, ¿no?, al Centro Riojano. Y nada, yo quería, bueno, ya vamos a empezar, como ya he hecho la presentación, vamos a empezar. Y mira, vamos a empezar primero con una breve introducción que he preparado, y luego ya empezaremos la charla. Que trata, bueno, os sorprende un poco, que trata sobre el origen de la historia de la energía en la era de los neandertales y la historia de la energía moderna, ¿no? Es decir, la que hemos tenido en los últimos 50 años y especialmente en las últimas décadas, ¿no?, basada en el consumo de combustibles fósiles. Mirad, con eso empezamos. Mirad, nuestros ancestros, los neandertales, hace ya varios cientos de miles de años utilizaban el fuego habitualmente, ¿no?, como una fuente de energía, pero bueno, como una fuente de luz y calor. Tiempo después aprendieron a utilizar el fuego para calentar los alimentos, es decir, para cocinar. Y este fue uno de los primeros y grandes avances de la humanidad, porque nos llegó a cambiar el cuerpo humano. Pero lo que no sabían los neandertales era que el fuego, esto doy fe de ello, para que veáis que esto es lo que hacían. No tenéis en la diapositiva, que el fuego es una reacción entre el carbono de las ramas y los arbustos que recogían y el oxígeno del aire. Y tampoco ellos sabían que ese carbono que está digamos, en la vegetación, había sido captado, ese carbono había sido captado del aire en forma de gas, de un gas que hoy conocemos como CO2, ¿no?, gracias al proceso de la fotosíntesis. Y luego, ese carbono realmente, tampoco sabían que ese carbono se quedaba luego fijado en la estructura de la planta o del árbol en forma de un hidrato de carbono, como consecuencia de la reacción del carbono con el agua que absorbían las raíces. Y tampoco, y por supuesto además desconocían también que el fuego, además de producir calor, produce CO2, de forma que el carbono que había sido captado por la vegetación volvía a la atmósfera, cerrando el ciclo biológico del carbono, un ciclo neutro, que es lo que se emite por lo que se capta. Ahora vamos a pasar a la atmósfera. Llamamos atmósfera a esa masa de gases que rodea la Tierra, ¿no?, que está formada en un 99% por oxígeno y nitrógeno, y que es la responsable de que podamos vivir, gracias a su capacidad para retener el calor. Mirad, esto es sencillo, ¿no? O sea, el sol, ¿cómo es el efecto? El sol calienta la Tierra, esa radiación solar llega a la Tierra, rebota, y ese calor, antes de salir, parte de ese calor
es retenido por la atmósfera. Y eso es lo que conocemos como el efecto invernadero, que hace posible que haya vida en la Tierra por ese calor, ¿no? Pero no fue, digamos, hasta mediados del siglo XIX cuando los científicos descubrieron que el oxígeno y el nitrógeno, que forman, hemos dicho, el 99% de la atmósfera, no eran los responsables de retener el calor, precisamente, sino que era el 1% de gases que componen la atmósfera, el otro 1% los que son responsables de retener el calor. Y entre ellos tenemos ahí a los más conocidos, el CO2 y el metano, el CH4, cuya concentración depende de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En ese 1% también hay otros gases, está el ozono, el óxido de nitroso, los gases fluorados y también el vapor de agua, ¿no? El vapor de agua es un gas de efecto invernadero y esto lo podemos comprobar fácilmente porque los días de invierno nublados hacen unas temperaturas más suaves que los días despejados, ¿no? El origen, en definitiva, el origen de la historia de la energía en la era de los neandertales, que es la que hemos comentado, pues es parecida, ¿no? O sea, tiene una analogía con la historia de la energía moderna, que está basada por una parte en la sustitución de los hidratos de carbono, esto que decíamos que está incrustado en lo que es la estructura de las plantas, y los hidrocarburos, ¿no? Y por otra parte en que comparten además el mismo ciclo de carbono. Ya hemos visto antes cómo era el ciclo de carbono que hacían ellos y vamos a verlo porque lo comparten. Mirad, los combustibles fósiles, es decir, el carbón, el petróleo y el gas, tienen una cosa en común y es que contienen carbono. Y como contiene carbono, cuando se queman producen calor, de la misma forma que los neandertales cuando quemaban las ramas y los arbustos, ¿no? Es decir, arden ambos, hidratos y hidrocarburos, porque tienen carbono. Pero además, como hemos dicho, comparten el mismo ciclo de carbono. Mirad, los combustibles fósiles se encuentran en la naturaleza en el interior de la Tierra, ¿no? Y su origen se remonta a otra época geológica, hace millones y millones de años, ¿no? Su origen está pues, en el resto de restos de hojas, de vegetación, de ramas, de arbustos, de árboles, sedimentos, es decir, de todo aquello que es materia orgánica que contiene carbono, ¿no? Bueno, pues bien, esa materia orgánica, mediante la acción combinada de la presión, la temperatura y las bacterias, en un proceso que ha durado cientos, millones y millones y millones de años, se ha ido transformando y almacenando en el interior de la Tierra en forma de yacimientos. Luego, ¿qué ha pasado? Que ha llegado el hombre en el siglo XIX y con la exploración y la explotación de los hidrocarburos lo que hemos hecho es sacar ese carbono que estaba secuestrado en el suelo y en el subsuelo y en la combustión de los combustibles fósiles lo hemos devuelto a la atmósfera, ¿no? Cerrando así el ciclo de carbono, ¿no? Un ciclo de carbono que podemos decir que es similar a lo que hacían los neandertales, pero aquí nos hacemos una pregunta, ¿no? Dice, si el carbono que se emite es el que antes ha sido captado por la vegetación, ¿cuál es el problema? Porque al final hacemos lo mismo que los neandertales. Y esto lo dejo para si alguien quiere comentarlo. ¿Cuál es el problema? Y el problema lo vamos a resolver a velocidad. El problema es que la materia prima con la que se han formado los combustibles fósiles capturó ese carbono de la atmósfera durante millones y millones de años. Y lo que estamos haciendo, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, es consumir una gran cantidad de combustibles fósiles. Lo que estamos haciendo es devolver a la atmósfera de una manera acelerada todo ese carbono que se ha cogido durante millones de años, ¿no? Lo que está provocando una concentración del carbono en la atmósfera. De hecho, desde la época preindustrial, que se considera pues, mediados del siglo XIX, la concentración de carbono en la atmósfera ha subido un 50%. Y es esa elevada concentración de carbono en la atmósfera lo que conocemos hoy como cambio climático, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues las consecuencias las estamos sufriendo ya. Hay un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Hay una pérdida de la masa glaciar, ¿no? En el último trienio, ¿no? Se ha perdido más masa glaciar que nunca. La temperatura de los océanos sube, el nivel de los mares sube y sigue avanzando el calentamiento gradual de la Tierra, ¿no? De hecho, el último decenio, desde el 2014, ha sido el más cálido de la historia desde que se tienen registros.
De seguir probablemente esta evolución, pues probablemente en 30 o 40 años quizá España pues llegue a las temperaturas que hay en Arabia Saudita o Qatar, en fin, estas, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer para combatir este problema? Dice, pues lo bueno es que tenemos una solución, que sabemos lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que invertir en reducción de emisiones al menor costo posible todo lo que se pueda, porque la prioridad es reducir emisiones. Para ello, hablamos mucho de las energías verdes, de la importancia de lo verde, que la tiene, por supuesto, ¿no? Pero no solo importa la verde, necesitamos todas las energías que sean capaces de reducir emisiones. O sea, la prioridad es la reducción de emisiones. Pero de todas formas no acaba con el problema, porque tenemos que tener en cuenta además un par de cuestiones adicionales, ¿no? Primera, que el CO2, que representa aproximadamente el 80% de los gases de efecto invernadero, de sus emisiones, se mantiene en la atmósfera durante cientos de años. Entonces, ¿qué problema viene ahí? Que aunque empecemos a reducir emisiones en el mundo dentro de unos años, que probablemente no van a ser la concentración de carbono va a seguir incrementándose, con lo cual cualquier reducción de emisiones que se haga por poco todavía es más importante, porque ese carbono se va a quedar en la atmósfera cientos de años, ¿no? Y luego no podemos olvidar tampoco que la atmósfera no tiene fronteras. El CO2 cuando llega a la atmósfera se mezcla, va a través de las corrientes de aire, pues va pasando de un hemisferio a otro, va dando vueltas. Quiere decir que el CO2 es global. ¿Y por qué es global? ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que tenéis ahí en la diapositiva, ¿no? Hemos hecho un guiño a La Rioja, ¿no? Y a Aro también, sí, está cerquita. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que, mira, aunque alcancemos mañana, aunque fuera el caso que alcanzáramos mañana las emisiones netas cero en la Unión Europea, ¿no? El impacto que habría por el clima sería nulo, prácticamente imperceptible, si el resto del planeta no apoya. Es decir, que si lo hacemos nosotros no vale para nada, ¿no? Y bueno, y esto es lo que os quería contar, ¿no? Esto es una idea que la leí y a través de eso luego la he desarrollado. Y lo tenéis aquí en el libro que escribió el año pasado Nemesio Fernández Cuesta, que es un libro muy pequeñito que se lee en una tarde y está muy bien. Y luego, pues para los frikis de la energía, pues es perfecto. O sea, y esta es la idea, ¿no? Que al final, un poco lo que quería decir es que estamos haciendo lo mismo que hacían los neandertales con la energía. Es decir, estamos quemando un carbono que está captado por la vegetación para producir energía y luego devolvemos ese carbono a la atmósfera. Pero con consecuencias distintas, ¿no? Porque como hemos visto, ¿no? Realmente en la fase nuestra, pues esa aceleración de carbono que hemos mandado a la atmósfera en los últimos meses, pues ha provocado realmente esta concentración de carbono, ¿no? Y bueno, con esto acabamos la introducción. Pero bueno, me pareció interesante hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Pues empezamos. Sí. Muchas gracias, Fernando, por este interesante prólogo sobre la historia de la energía que nos hemos remontado al inicio de la misma. Y quisiera que nos contaras, en primer lugar, cómo marcha la transición energética en el mundo. Pues mira, globalmente camina lentamente, porque descarbonizar una economía mundial que se ha basado durante muchas décadas en consumir cantidades ingentes de combustibles fósiles, pues realmente es un proceso complejo, dificultoso y desde luego inalcanzable para el 2050, ¿no? Esto, tenemos una diapositiva aquí preparada, la siguiente. Fijaros que, o sea, prueba de ello es que a día de hoy todavía no hemos sido ni siquiera capaces de sustituir el carbón por el gas, que realmente es fácil, es una sustitución fácil. Pero no es que no hayamos sido capaces de sustituir el carbón por gas, es que cada año se siguen alcanzando récords del consumo en el mundo de carbón. O sea, todos los años se alcanza un nuevo récord. O sea, que estamos ahí. Por eso digo que cómo marcha la transición. Pues por una parte lentamente y por la otra parte pues marcha a diferentes velocidades. Es decir, que los países desarrollados sí que van por delante, porque ya tienen un consumo de carbón menor,
Detrás vienen los países emergentes, que en los países emergentes la prioridad no es la sostenibilidad ambiental en absoluto, la prioridad es crecer, desarrollarse y aumentar el nivel. Y para eso pues tienen que consumir mucho carbón, que es lo que está pasando en la actualidad. Y luego en el furgón de cola pues van los países subdesarrollados que realmente emiten muy poco carbón porque consumen muy poca energía y bueno, quiero decir que prácticamente pues quiero decir que estos no consumen prácticamente nada, ¿no? Ahí están los países. Pero claro, la industrialización que decíamos antes y el gran crecimiento que ha habido en los países desarrollados pues se ha basado realmente en lo que decíamos antes, en un consumo de cantidades ingentes de combustibles fósiles y como consecuencia son también los que más han contaminado la atmósfera, ¿no? Y es por eso que tienen la responsabilidad de liderar el proceso de la transición en el mundo, ¿no? Los nuestros, los países desarrollados, ¿no? Mientras que en los países emergentes, pues hemos dicho que realmente tienen un consumo de carbón grande porque su prioridad es crecer, ¿no? O sea, ahí lo tenéis puesto, ¿no? La prosperidad y el desarrollo pues no son posibles sin una energía barata, ¿no? Y abundante como es el carbón, ¿no? Y la situación de los países desarrollados pues es la peor de todas, o sea, todavía realmente hay 10% de la población mundial que no tiene acceso a la energía y el 20% pues aún cocina con leña o incluso con excrementos secos de animales, ¿no? Comentábamos antes del calentamiento de la Tierra y al final el 2024 nos ha traído una noticia mala, ¿no? Que la Tierra ha superado en más de 1,5 grados su temperatura respecto a la época preindustrial, ¿no? Que era una de las recomendaciones del Acuerdo de París, ¿no? Esto lo que nos da a entender es que las emisiones, lo tenemos aquí, la curva, esto lo que nos da a entender es que las emisiones siguen subiendo, que el camino cada año se hace más difícil de reconducir y desde luego que es mucho más largo y dificultoso de lo que nos dicen los políticos, esto no lo dudes. Y bueno, y esto sería. ¿Por qué es tan difícil, Fernando, sustituir los combustibles fósiles? Pues es muy difícil, bueno, ya lo hemos hablado en parte, que la historia, por ejemplo, del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y hasta hoy en día, pues es lo que hemos dicho, todo que ha habido un desarrollo económico tremendo, ¿no? Como nunca ha habido en el mundo, ha estado basado en una grandísima cantidad de consumo de combustibles fósiles, ¿no? Y que ha permitido además alcanzar unos niveles de bienestar inimaginables, ¿no? Pero bueno, esto no ha sido fruto de un político, ha sido fruto de un gurú, esto ha sido fruto de la competitividad que tienen los combustibles fósiles, o sea que realmente tienen una densidad energética en volumétrica grandísima, o sea, que es la más grande de todas, excepto el uranio, que es excepcional, ¿no? Pero esta es otra cosa. Pero vamos, comparado con lo que puede ser las baterías o comparado con la tienen grandísima. Se pueden transportar fácilmente, sea por barcos, por oleoductos, por camiones, se almacenan en tanques, es decir, que son muy manejables, abundantes y bueno, y hasta baratos, ¿no? Y esto es la gran competitividad que tienen, ¿no? Que hace que todavía más del 80% de la energía que se ha consumido en el mundo es fósil. De hecho, este año, en el 2024 se cerró con un 82%, incluso superior al dato del 2003, que es de 81,3. Es decir, que en 2024 se ha consumido se ha conseguido un nuevo récord de consumo de combustibles fósiles, pero os he puesto las cifras para que veáis que son cifras que marean, o sea, que se escapan de nuestra percepción. Entonces, claro, te quiero decir que sustituir esto en 4 días, ya me diréis si es posible o no. O sea, quiero decir que por eso digo que yo no soy pesimista, pero lo que quiero decir es realismo, porque esto no lo cuenta nadie. O sea, quiero decir, la tarea que tenemos, que es descomunal, el esfuerzo que hay que hacer, el esfuerzo inversor, o sea, es tremendo, ¿no? O sea, quiero decir que este es el problema, y se conseguirá, pero tardará muchos años, porque sustituir eso ya lo veis, o sea, esto nos cuenta que poniendo renovables lo vamos a solucionar, pero bueno, ni por el forro, ¿no? O sea, quiero decir,
Y fijaros incluso que, bueno, tenéis ahí, o sea, desde que se firmó el protocolo de Kioto, la demanda que empieza un poco ya pues con la transición, la demanda de combustibles fósiles ha crecido un 50% y sigue. Yo sobre todo lo que digo es lo dificultoso que es, ¿no? Es decir, que realmente es muy difícil cambiar un sistema energético que ha estado durante muchas décadas, se consagra, pero pasarán muchos años. Bueno, que no me extiendo más. Bueno, hemos preparado, como las preguntas las tenemos preparadas, esto es como cuando íbamos a los exámenes a copiar, pues que no hemos ido nunca. Pues bueno, yo he preparado también, pues para hacerlo más, así también gráfico, pues no en todas las preguntas, pero bueno, que así es más agradable. ¿Y tú crees, Fernando, que después del año 2050 seguiremos todavía consumiendo combustibles fósiles? Pues como te decía, como puedes entender, por supuesto que sí, y en grandes cantidades. Es decir, solo el consumo de carbón disminuirá significativamente, ¿no? Probablemente a la mitad, no, esto ya pues tampoco se sabe bien. Pero bueno, quiero decir, solo el carbón, ¿no? Mira, por lo que respecta al petróleo y al gas, contaros a la Agencia Internacional de la Energía, que es el organismo más prestigioso del mundo en el campo de la energía, pronosticaba hasta hace 2 semanas que con las políticas actuales se llegaría al pico de combustibles fósiles en torno al 2030. Pues para lo que no lo hayan leído, o sea, el 12 de noviembre se publicaba en la prensa este titular, bueno, y más que ha dado un viraje grande la Agencia de la Energía, porque dice que tanto el petróleo como el gas se seguirán consumiendo en el 2050, que tampoco es un secreto, pero que realmente tanto el petróleo como el gas van a subir de aquí al 2050. El petróleo menos, probablemente un 10%, dado esas previsiones, empujado sobre todo por los países emergentes, que hemos dicho que su necesidad es crecer, desarrollarse y mejorar su bienestar. Y en los países llamados desarrollados, pues irá estancándose y bajando probablemente la de los combustibles fósiles. Pero tal. Y la del gas pues subirá más todavía, ¿no? Como el 20%, o sea, al 2050, porque el gas es distinto al petróleo. O sea, el gas es un actor clave de la descarbonización. El gas natural es metano, CH4, tiene solo un átomo de carbono y realmente es el combustible fósil más ligero, el que menos contamina. Entonces, la labor del gas en la transición es descarbonizar, que quiere decir en este caso sustituir a combustibles fósiles más pesados y que contaminan por más ligeros, que es el propio gas. Eso es descarbonizar, porque descarbonizar no es llegar a cero, que llegará, es ir reduciendo combustibles pesados por más ligeros, y es un actor clave de la esta. Y entonces la Agencia Internacional de la Energía pues le da un crecimiento incluso importante al 2050 y seguirá. Pero bueno, yo con lo que decías, ¿qué va a decir? O sea, se seguirá consumiendo y en grandes cantidades, sí, creo. Interesante. ¿Nos puedes dar algunos indicadores concretos de la marcha de la transición? Empezando por la evolución de la demanda mundial de energía. Pues mira, la demanda mundial de energía, la tengo por aquí. Esta es la de 2022, para que tengáis también la referencia, donde el consumo con esa distribución, donde el consumo digamos de combustibles fósiles, bueno, no, el consumo total de energía era 620 exajulios. Entonces, en el 2024, ¿qué ha pasado? Pues que ha subido la demanda de energía un 2,2%. Es decir, la demanda de energía sigue creciendo, estaría ahora en 634 exajulios, bueno, luego evidentemente lo que suba este año. Y esto, ¿por qué viene motivado? Pues sobre todo volvemos a lo mismo, viene motivado fundamentalmente por los países emergentes. El 80% de ese crecimiento es de los países emergentes. Y ahí está en cabeza pues, los que son ahora los primeros, China y la India. Ahí tenéis el crecimiento que ha habido de la demanda en distintas regiones. India tiene el mayor crecimiento. O sea, India es un país que ya ha pasado de habitantes a China, que ya la ha pasado, y está siguiendo exactamente su camino a distancia, porque China va muy alejado, ¿no? Entonces tiene ahí unos crecimientos que ya subió pues, prácticamente un 5% la demanda de energía, que es un montón. China sigue creciendo, ¿no? Está casi en un 3%. Luego Estados Unidos también subió incluso la Unión Europea, que estaba bajando, parece que lo acusan a las altas temperaturas, ¿no? Y esta es un poco la demanda de energía.
Dentro de la demanda de energía, la fuente que más creció fueron las energías renovables, ¿no? Y prueba de ello es, pues, efectivamente, las grandes inversiones que está haciendo en todo el mundo en instalar, pues, nuevas energías renovables que hace que realmente que sea la mayor parte del crecimiento nos viene de las renovables. Pero ojo, que como decíamos antes, el gas, actor clave en la descarbonización, va con un 28% de crecimiento, ¿no? Y por lo que decíamos, pero fijaros otra cosa, los combustibles fósiles tienen ahí un 54%. ¿Qué quiere decir ese número? Pues que aunque efectivamente que ahí los números ahí dicen que realmente que la fuente que más crece son las renovables, pero las renovables lo que están dando están contribuyendo a la creciente demanda de la energía. O sea, todavía no están sustituyendo a los combustibles fósiles. Están contribuyendo digamos, a ese crecimiento de la demanda. Pero a día de hoy todavía no ha empezado la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables. O sea que fijaros en la situación que estamos, ¿no? Es un gráfico que este es de la Agencia Internacional de la Energía y lo que nos dice es eso, ¿no? Es que todavía probablemente se llegará a esa idea, pero todavía ni siquiera ha empezado el proceso de sustitución, ¿no? Y bueno, esto es lo que os quería decir, ¿no? Con estos gráficos también hay otros gráficos efectivamente que está subiendo otros indicadores, ¿no? La demanda de electricidad, que el PIB mundial ha subido un 3,2, que esto es una buena noticia porque es un poco superior a la demanda de energía, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos dicen los ratios, y esto es, ¿qué quiere decir? Que la demanda de energía sigue subiendo. ¿Y no debería disminuir la demanda de energía para que se reduzcan las emisiones? Pues esta, claro, es una buena pregunta, sí. Pues es un tema complejo, ¿no? Y en el mundo, pues hay dos corrientes, ¿no? Es decir, hay una que efectivamente dice que la demanda de energía tiene que disminuir para que reduzcan las emisiones de CO2. Esta corriente de pensamiento apuesta, digamos, por un decrecimiento de la economía para que baje la demanda de energía y no lleguemos a agotar los recursos de la Tierra. O sea, hay gente que opina así, que tenemos que no solo consumir menos, o sea, consumir mucho menos para llegar al decrecimiento. Esta es una corriente. Y la otra corriente, pues es todo lo contrario, ¿no? La otra corriente dice que la población mundial sigue subiendo, que es cierto, y que en los países emergentes, pues ya hemos dicho que la prioridad es el crecimiento. Y para que no la sostenibilidad. Y para crecer hace falta consumir energía. ¿Por qué consumir energía? Porque tienen al carbón ahí como un aliado que es abundante y barato, y crecen así. De hecho, los países, todos estos los países emergentes, pues desde, digamos, lo que fue la liberación del comercio mundial, lo que conocemos como la globalización, pues desde mediados de los años 90 han crecido mucho, lo que es este siglo ha crecido, con China a la cabeza. O sea, China lleva desde los años 90 creciendo entre un 5 y un 10% de media, todos los años. O sea, fijaros lo que es, ¿no? Y este crecimiento económico, claro, ¿en qué está basado? Pues todo este crecimiento de los países emergentes, el de China sobre todo, pero todo pues está basado sobre todo en un consumo de carbón muy grande. Aquí tenéis para otra diapositiva. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, o sea, los 20 mayores productores de electricidad. De electricidad en el mundo se consumen, o sea, se producen unos 30.000, esto por quedaros con los números, 30.000 teravatios hora. China consume un tercio, o sea, produce un tercio, ¿no? Que son aproximadamente 10.000. Pero el 60% los produce con carbón, los genera con carbón. El carbón también representa el 75% de la producción industrial de China. O sea, China consume, creo que el 55% del carbón del mundo. Eso no quiere decir que también está haciendo estas cosas China, que ya lo veremos luego, ¿no? Pero esa es la situación. Y detrás, el país que está creciendo, o sea, en consumo de energía eléctrica, de producción de energía eléctrica, está Estados Unidos. ¿Se ve bien? Bueno, igual no se ve muy bien. Es Estados Unidos. Y el tercero, digamos, es India, para que veáis, ¿no? Que India hemos dicho que está siguiendo fielmente el camino de China. ¿Y cómo evolucionar? No, mira, aquí tenéis, os habíamos puesto también esta diapositiva. O sea, realmente
antes con la pregunta que decías, dice, yo lo que creo es que la demanda de energía al final tiene que subir, porque sube la población mundial, efectivamente que los países emergentes, pues esto es bueno, y los subdesarrollados también, ¿no? Es decir, porque al final para disminuir el nivel de pobreza, para aumentar el desarrollo, el crecimiento y el bienestar, pues tienen que consumir energía, o sea que de aquí a corto o medio plazo, pues va a subir, ¿no? Claro, yo os pongo aquí, dice, si no crece la demanda, es muy difícil hoy en día corregir las desigualdades entre los países, porque estos países que están abajo se están apoyando en una energía que nosotros ya la estamos abandonando, pero para ellos es, como decíamos, barata y abundante, con lo cual aprovechan eso, ¿no? Fijaros que desde 1950 la demanda de energía ha crecido casi un 700%, o sea, no sé si se ve bien ahí donde está la línea de 1950. A partir de 1950, o sea, del final de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir, es cuando empieza el crecimiento económico en el mundo. Es una época que se llama en la macroeconomía la época dorada, ¿no? Es decir, que hay un crecimiento mundial tremendo con un consumo de combustibles fósiles bestial, y veis la pendiente que llega hasta ahora, que ha crecido hasta ese punto, ¿no? Hasta el 700%. Pero todo este crecimiento económico ha provocado esto, pero a eso se han unido dos cosas, lo que hemos dicho, o sea, se ha unido el crecimiento de la población. Fijaros que en 1950 la población de la Tierra era de 2.500 millones de habitantes y ahora somos 8.300 millones de habitantes, es decir, que se han multiplicado en 75 años por 3,2. O sea, fijaros qué barbaridad, ¿no? Es decir, qué barbaridad. Las previsiones no es que sigan con esa ruta, se va a ir, no aplanando, pero va a cambiar la pendiente, ¿no? Se estima que en 2050 ya cerca de 10.000 millones, pero menos, 9.800, o sea, de ese orden, ¿no? Es decir, esto es imparable para el consumo de la energía. Y luego, pues en lo que es la parte de este siglo, pues han ayudado también lo que hemos dicho en estos últimos 25 años los países emergentes que están consumiendo mucha energía, ¿no? Ahora bien, este enorme crecimiento de la demanda de energía pues tiene sus consecuencias también, ya que el crecimiento infinito es imposible, o sea, esto no se puede estar así creciendo, ¿no? Con lo cual, porque se agotarían antes los recursos del planeta, ¿no? Por lo que los países emergentes pues también tendrán un día no muy lejano que transicionar, es decir, tienen que hacer la transición, porque ahora digamos que no piensan en eso, están en crecer y en consumir energía, ¿no? Pero esto es finito, o sea, los recursos se acabarán, ¿no? Con lo cual, pues nos veremos obligados a transicionar. Sí, perdona, que te había cortado. Sí, no, Fernando. No, es que había puesto esta curva, la había puesto más grande para que vierais cómo es el efecto, ¿no? Digamos, sobre todo pues a partir de 1950, ¿no? Después de, bueno, esto es en Europa, claro, se dice después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, que coincide ya en todo el mundo, no solo en Europa, esta época que en la macroeconomía se llama así, que hay un crecimiento bestial, ¿no? Y en paralelo, pues ahí realmente para ese crecimiento hace falta consumir energía. Y ahí tenéis un poco el gráfico, ¿no? Que son, fijaros qué proporciones, ¿no? ¿Y el año pasado cómo evolucionaron las emisiones mundiales? Pasamos. Las emisiones mundiales subieron, está aquí el gráfico, este es el gráfico de la Agencia Internacional de Energía, subieron, bueno, cerca de un 1%, es decir, se están subiendo ya más despacio, ¿no? De todas formas, para que veáis, en los últimos 50 años, desde el año 75, fijaros la cantidad de energía, la cantidad de combustibles fósiles que hemos debido consumir, porque ha subido un 240%, o sea, que es que esto tampoco lo vais a ver en ningún sitio, o sea, quiero decir que se tiene que hacer uno la idea de estas cifras que son impresionantes, ¿no? Pues subió esto, ¿no? Es decir, que llegó a, digamos, estas son, cuando hablamos de las emisiones, nosotros hablamos que son la mayoría, ¿no? Son las emisiones del sector energético, no las totales. Las del sector energético representan 3/4 o el 80% de las emisiones totales, ¿no? Y esto, pues lo que ha supuesto, pues es un aumento, sigue aumentando la concentración de carbono en la atmósfera, ya está cerca de los 430 ppm y entonces
vamos a ver la siguiente porque vamos a ver un poco las emisiones por regiones en el mundo, ¿no? Aquí tenéis en el primer cuadro de la izquierda cómo han subido las emisiones desde el año 2000 al 2024. Veis lo de China, que es espectacular, ¿no? Es decir, como ya dentro de lo que llamamos el proceso de globalización, cómo le sube la curva, bueno, a tal punto que las emisiones de China se han cuadruplicado desde el año 2000. Pero bueno, si esto, como antes hemos hablado de lo del CO2 que se mantiene en la atmósfera cientos de años, ¿no? Entonces, pero el que es el líder en CO2 acumulado en la atmósfera es Estados Unidos, porque es el que más ha contaminado. Evidentemente a este paso le llegará a pasar China, ¿no? Pero quiero decir, pero Estados Unidos es el que más CO2 tiene acumulado en la atmósfera, por lo que decíamos, es decir, es que las emisiones que había incluso a mediados del siglo XIX con el carbón, ese carbono todavía está en la atmósfera. O sea, para que veáis el daño que hace, porque se están acumulando, y como decíamos antes, cuando empezamos a reduciremos emisiones, pero se seguirá acumulando el carbono, con lo cual el problema no se resuelve solo con eso, ¿no? Y bueno, y ahí tenéis un poco luego la otra. Esto también son unos gráficos de la Agencia Internacional de la Energía, que publica muchos informes y bueno, tiene pues da gusto porque tiene muchísima información que puedes sacar, ¿no? Y ahí tenéis un poco pues lo que son las emisiones per cápita, ¿no? Luego, con más detalle, pues tenemos aquí, por hacerlo muy rápidamente, el gráfico no se ve mucho, pero el primero, fijaros que el primero es China, el segundo es Estados Unidos y el tercero es India. Estos son en emisiones, o sea, China representa casi un tercio de las emisiones mundiales, fijaros, pero sin embargo están disminuyendo, o sea, están moderándose el aumento de emisiones, y luego volveremos a ello, porque solo subieron un 0,4%, pues realmente porque está, digamos, moderando el consumo de petróleo. En Estados Unidos, bueno, ahí hay un error, representan el 13% de las emisiones, que realmente disminuyeron un 0,5%, tenemos por el carbón. Y luego está India, que está el tercero, que representa el 8%, que ahí hemos visto que esto es debido al gran crecimiento, o sea, las emisiones representan el 8%, aumentaron el 5,3% las emisiones, o sea, fíjate que aumentaron un porcentaje grande debido al gran crecimiento económico. Veíamos antes que había subido un 5%. ¿Os acordáis? El crecimiento de India había subido el año pasado. ¿Qué ha pasado en las emisiones? Que le han subido un 5,3%, o sea, que prácticamente ese crecimiento que tiene es el mismo crecimiento que el de las emisiones, porque al final lo que consume es carbón, ¿no? O sea, el 75% de la electricidad en India la produce con carbón, y ya es el tercer mayor emisor. O sea, cuando decimos que va detrás de China, pues realmente le queda mucho, llegar a pasar a Estados Unidos y seguirá detrás de China. Y en África, pues realmente, pues como tienen muy poca demanda de energía, tristemente, las emisiones son bajas, son solo un 3%, y lo que os decía aquí, en África también hay grandes reservas de gas, ¿no? Y por eso hemos puesto ahí, ¿no? Que sería injusto pedir que al final que no use sus recursos, porque al final estos países la forma de crecer es consumir energía, ¿no? Hay un tema, Fernando, que me llama la atención. Espera, perdona, que es que me había... Perdona, no, pero no me esto la culpa. Es que se había preparado aquí... No, pero muy rápidamente. Todavía se están construyendo centrales de carbón. Todavía, en los países emergentes. O sea, en China, el año pasado empezaron a construir una potencia de 100 gigavatios, que son muchísimas centrales de carbón. O sea, para que veáis que esto no es broma, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, esta es una gráfica de la Fundación Naturgy, que también hace informes, ¿no? Que compara un poco para que veáis lo que son, en los últimos años, lo que son los países desarrollados con los emergentes, ¿no? Es decir, en los países desarrollados ha habido una desindustrialización parcial que se ha pasado a los países emergentes para que fabriquen ellos, consuman ellos, que les compramos nosotros los productos y que las emisiones las tengan ellos, pero que realmente las emisiones son globales, ¿no? Y efectivamente, en los países
desarrollos han bajado se han reducido las emisiones en este periodo y han subido esto. No, era solo esto, perdona, no. Vale. Sí, pues te quería preguntar un poco en relación a lo que esta parte de tu intervención, que me ha llamado la atención este dato sobre China, que siendo el mayor emisor de CO2 del mundo, como hemos podido observar en la gráfica, sin embargo, en el año pasado, en el 2024, ha tenido solo un pequeño aumento de las emisiones. Estamos hablando de ese 0,4 que estabas diciendo. ¿A qué crees que se debe? Sí, pues eso, como decíamos antes, ¿no? China en 2005 se convirtió en el mayor emisor de todos. Las emisiones han seguido subiendo, pero sí que se está, digamos, aplanando la curva. ¿Y esto por qué es? Pues esto, ahora vamos a ver la otra cara de China, ¿no? Es decir, porque el gobierno chino ha hecho una apuesta firme por las tecnologías limpias, ¿no? A tal punto que hoy lidera el desarrollo de valor de las tecnologías limpias, tan claro como eso, ¿no? China produce ni nada más ni nada menos que el 80% de los paneles fotovoltaicos, es líder en turbinas eólicas, es líder en la producción de electrolizadores, domina el control de las tierras raras, domina también los minerales críticos. Tenéis ahí a la izquierda, o sea, domina minerales críticos, lo llaman ahí, hay 20, pues 19 de los 20 los domina ellos. O sea, tiene un control absoluto. O sea, aparte de la apuesta, es que ha hecho un control por liderar y por dominar toda la cadena de valor, ¿no? Es líder, por supuesto, en la producción de baterías, produce el 70% de las baterías del mundo, y eso se ha convertido también en la primera potencia mundial de la fabricación de coches eléctricos. O sea, de hecho China, esto lo tenéis en la siguiente, pues va a acabar el año vendiendo 2/3 de los coches eléctricos del mundo. 2/3. La Unión Europea creo que está en el 15% y Estados Unidos en menos del 10%. O sea, estos son los números. Pero es que en el mercado interno, las ventas de coches eléctricos en China han crecido más de un 50%. Más de un 50%. ¿Y qué está provocando eso? Pues está provocando, pues por una parte, un descenso del consumo de petróleo. O sea, han hecho una apuesta fuerte, muy fuerte, o sea, por una parte, el gobierno ha hecho una apuesta fuerte por las energías renovables, pero por la otra es por electrificar el sector de transporte, sobre todo el ligero, ¿no? Es decir, porque consigue un ahorro, hemos dicho, un descenso del consumo de petróleo, que ellos no tienen petróleo, que eso le viene con una reducción, claro, efectivamente, de las importaciones, pero eso le ha hecho que en el sector de transporte en China estén bajando las emisiones, que hace que en el cómputo total pues esos aumentos se estén disminuyendo, y ha subido solo un 0,4%. Y eso es la apuesta, ¿no? La apuesta fuerte que ha hecho por una parte por las fuentes de renovables, que no hemos hablado aquí, pero sí por la electrificación, porque tened en cuenta que en muchos países el sector de transporte es el mayor emisor, no en todos, ¿no? En los muy industriales le pasa a la industria. En España es el transporte. Muchas gracias por esta aclaración. Y ya volviendo en este caso ya a nuestro país, a España, ¿cómo se han comportado en el año pasado, en el 2024, ambos indicadores, tanto la demanda de energía y las emisiones? Pues mira, las emisiones se redujeron, ¿no? Se redujeron un 0,5%, ¿no? Hasta cerca de los 270, ¿no? millones de toneladas. Bueno, este es un porcentaje inferior al de la Unión Europea, que fue del 2,2, ¿no? Para tener una comparación, han bajado 0,5 cuando la Unión Europea ha bajado 2. Pero bueno, la causa principal de este solamente ligero descenso de las emisiones está motivada por un aumento desproporcionado de la demanda de petróleo. O sea, el año pasado creció la demanda de petróleo un 5,6%, ¿no? Y esto hace pues, que este aumento de petróleo lo que ha hecho es que la reducción de emisiones siga estando muy alejada del objetivo del PNIEC, que se marcó en el PNIEC, en la última revisión, que es la del 2023-2030. O sea, las emisiones están ahora por debajo de los niveles de 1990, un 6%, cuando el objetivo al 2030 es un 32%, o sea que realmente está alejada, ¿no? Todavía. Y no llegaremos, ¿no? Es decir, al 32%.
Pero bueno, esto también pues lo que da a entender es lo mismo, ¿no? Lo complejo que es pues sustituir a los combustibles fósiles, y esto pues claro, pues ralentizará también el cumplimiento de estos objetivos, que por otra parte pues también son muy ambiciosos, ¿no? Con lo cual todo tiene un tiempo, ¿no? Y bueno, y eso, yo creo que era eso. ¿Y cómo se comportó la demanda de energía el año pasado? La demanda de energía sí, pues también subió en España. Veíamos que en el mundo, ¿os acordáis? Había subido un 2,2, entonces en España subió un 2,1, o sea, muy alineado con la demanda de crecimiento mundial. Pero en España viene motivada realmente por el sector del transporte. El sector del transporte es el sector que más energía consume de España, consume el 40% de la energía. Como subió este consumo de petróleo, pues ha hecho que la demanda de energía haya subido, pues representa el 40%. Y esos son un poco los datos. Pero bueno, lo más singular es que efectivamente que fue debido al aumento de la demanda de petróleo. ¿Y cómo se explica, Fernando, que la Unión Europea haya reducido sus emisiones un 35% desde el año 1990? En cambio, en España, nuestro país, haya sido únicamente del 6%, cuando tenemos, en este caso, gran disponibilidad de energías renovables en nuestro país comparado con el resto de la Unión Europea. Sí, gracias. Aquí el problema es que el peso que tiene en España el sector del transporte. O sea, quiero decir que este es el problema, ¿no? Porque no solo es el sector que más demanda energía, demanda de energía tiene, ¿no? Que decíamos que era el 40%, sino que también es el sector más emisor. O sea, el sector del transporte es responsable de 1/3 de las emisiones, es el número 1, o sea, el que más emite. En la Unión Europea es distinto, es la industria, digamos, ¿no? O sea, en España es el sector de transporte. ¿Por qué? Porque el sector del transporte es un gran consumidor de petróleo, es muy difícil descarbonizarlo y también, claro, y obviamente muy difícil electrificarlo, ¿no? Y dentro del sector del transporte, pues el mayor emisor es el transporte de carretera. O sea que realmente sabemos dónde está la clave, ¿no? Dónde está la resistencia, la principal resistencia. La principal resistencia a la reducción de emisiones está en el transporte por carretera. Lo sabemos porque solo el transporte nos da más del 30% de las emisiones globales de España. Solo es el transporte por carretera. Y es cierto, ¿no, José Antonio, que tenemos, que te lo he puesto ahí, o sea, que tenemos una gran disponibilidad de energías renovables, pero al final la energía sobra, se pierde, la demanda eléctrica no está creciendo, solo ligerísimamente. Si ponemos muchas renovables, instalar renovables es muy fácil y es barato. Lo que es difícil es cambiar las aplicaciones que consumen combustibles fósiles y pasarlas a eléctrica o a otra energía. Eso es lo difícil y lo caro, y lo complejo. O sea, poner renovables, ya hemos dicho que es muy sencillo, ¿no? Fijaros que España ha consumido en octubre menos electricidad que, o sea, de 2025. Esto es un dato, aunque realmente creo que va a subir ligeramente, ¿no?, la demanda de electricidad. Pero y nosotros nos pasa otra cosa, que a diferencia del caso de China, la venta de coches eléctricos en España, y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿por qué es tan difícil descarbonizar el transporte? Vamos a ver el ejemplo de los coches eléctricos. Como decíamos, a diferencia del caso de China, en España las ventas de coches eléctricos pues van muy por debajo de las previsiones del PNIEC, pero alejadísimo, ¿no? Y es la penetración de los coches es una de las más bajas de la Unión Europea. Y es que los coches eléctricos pues son caros, o sea, hay pocos puntos de recarga, la recarga es lenta, pero es que además la densidad energética de las baterías es muy limitada, ¿no? Es mucho menor, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues yo creo que tenemos también una política de ayudas a la compra del coche eléctrico que no es del todo acertada, porque por una parte estas ayudas van a la clase alta de la sociedad que compra los coches eléctricos para distancias cortas, ¿no?, para venir de Las Rozas a Madrid, que no resuelve las emisiones, ¿no?, que no las resuelve. Pero no solo que no las resuelva, ¿no?, sino que las empeoran, porque tenemos el caso de los híbridos enchufables, ¿no?, que se están vendiendo obviamente más que los coches eléctricos, tienen subvención, porque realmente el 90% pues funciona con el motor de combustión, ¿no? Es decir, cuando se hacen
trayectos de más de 50 kilómetros. Y como llevan una batería, pues lo que pasa es que consumen más. Es decir, que no solo no resuelve el problema, sino que lo empeora, ¿no? De hecho, tengo el dato de Repsol, la venta de combustibles en España actualmente es superior a la del 2019, cuando debía ser menor. Es superior. Y por otra parte, estas ayudas ¿a quién favorecen? Pues favorecen a los fabricantes norteamericanos y a los asiáticos. 8 de ellos están en el top 10 de eléctricos en España. 8. Y los otros 2 son de la Unión Europea. O sea que es que además, y está el Tesla Model 3, está en cabeza, ¿no? Pero hay 8 en el top 10. ¿Qué quiere decir? Que las ayudas encima se nos van fuera de la Unión Europea. Tan claro como eso, ¿no? Y al final, pues todos estos datos dicen que, yo no digo que lo hagamos mal, pero que no estamos haciéndolo todo bien, ¿no? Es decir, que hay algo tal. Y yo creo que aunque al dinero público no se le puede exigir una rentabilidad económica, como es lógico, pero sí que al menos le deberíamos exigir una rentabilidad en términos de reducción de emisiones. O sea, ya que damos dinero, pues que se fomente la reducción de emisiones, ¿no? Pero no se fomenta, sube. O sea, yo creo que porque tiene una rentabilidad negativa. Yo creo que si de verdad queremos reducir emisiones, pues necesitamos una política de ayuda más abierta, más flexible, que pueda incluir a coches pequeños y medianos de bajas emisiones y que pueda llegar eso a todos los bolsillos. Porque lo otro va a la alta sociedad, digamos, dicho así, ¿no? Los coches eléctricos. Y es que yo creo que tendría más sentido, pues, no sé, claro, decir, dar ayudas para sustituir coches viejos de más de 10 años, por ejemplo, pues por coches nuevos, ¿no? De bajas emisiones, porque ahí sí que habría una rentabilidad, ¿no? En reducción de emisiones. Porque además España, que cuenta con 25 millones de turismos, y tiene el segundo parque automovilístico más viejo de Europa. El 60% tienen más de 10 años, que son los que más contaminan. O sea, que no me digáis que dar ayudas para chatarrar estos coches, sustituirlo por coches de bajas emisiones, pues tendría una rentabilidad mayor en términos de reducción de emisiones, una mejora desde la seguridad por el rejuvenecimiento del parque automovilístico y las ayudas, pues cuando decía, pues podrían llegar a todos los bolsillos, no solo a la clase alta, sino también a las clases media y bajas, y realmente la rentabilidad en emisiones sería mucho mayor. Pero estamos solo a lo verde, ¿no? O sea, estamos solo a lo verde. Pues cuando os decía, no solo importa lo verde, o sea, hay que descarbonizar también, pues como pasa con el gas, con otro combustible fósil, pero sustituimos otro. Y aquí también, pues con coches nuevos y con ayudas, se quita mucha reducción de emisiones, o sea, se produce mucha reducción de emisiones de coche antiguo. Bueno, me he pasado un poco, pero... Y ahora que estamos hablando... Me he calentado. No, pero bueno, luego si queréis opinar, pero yo creo, o sea, sé que hay una rentabilidad negativa, entonces habría que hacer algo porque hay que reducir emisiones. O sea, no hay que subirlas, que están subiendo. Y Fernando, ya que estamos hablando del tema de la movilidad, ¿no? Hay mucha gente que está esperando, como bien sabes, al hidrógeno como alternativa del coche eléctrico. Sí. Dada tu experiencia y todo tu bagaje, ¿tú crees que el coche de hidrógeno va a poder competir con el coche eléctrico? Pues yo creo que no. O sea, sinceramente no. O sea, el hidrógeno pues tendrá otros nichos, ¿no? Es decir, pero tiene de entrada dos grandes desventajas, ¿no? Que penalizan mucho la rentabilidad de los proyectos. Por una parte, pues el hidrógeno requiere mucha energía para su producción, ya que la electrólisis no es un proceso muy eficiente. Se necesitan como 55-60 kilovatios hora para producir 1 kilo de hidrógeno, pues se necesita mucha energía porque la molécula de agua es muy estable, o sea, hay que romperla para producir hidrógeno. Y luego, por otra parte, el hidrógeno pues es un gas ligero, es el elemento número 1 del periodo, de la tabla periódica, y tiene una densidad energética muy baja. Esto lo hemos puesto otros años, que son las densidades energéticas. No está la del uranio, que es récord mundial, pero para que veáis, es decir, por ejemplo, un coche de gasolina, la gasolina tiene 7 veces, o el gasóleo, 7 veces la densidad energética más alta que el hidrógeno a 700 bares. O sea, porque no quiero decir nada. Con lo cual, pues esta es una desventaja clara que tiene de cara a la movilidad, a la competencia con los coches eléctricos, ¿no?
tengo una diapositiva, que es gracia tal, que esta es una comparativa entre coches eléctricos y coches de hidrógeno, ¿no? Los dos primeros son coches eléctricos distintos. Uno es el Tesla Model 3, que decíamos que está en cabeza en España del top 10, ¿no? Entonces ahí son coches eléctricos, es decir, que estos partimos en todos los casos con 100 kilovatios hora de producción de energía renovable, la que se pierde, y los coches eléctricos, ¿ves?, son mucho más eficientes en el sentido de que es una electrificación directa. Estamos electrificando, o sea, a partir de energía renovable estamos alimentando un coche. Hay unas pérdidas, ¿no?, pero bueno, que están en el 15%. Entonces, ese coche con 85 kilovatios hora pues es capaz de hacer 459 kilómetros, ¿no? Y el siguiente, ¿qué es lo que le pasa al hidrógeno? Pues a los coches de hidrógeno, pues primero el hidrógeno verde hay que producirlo con energía renovable. Partimos de los 100 kilovatios hora, primero hay que producir este hidrógeno verde a través de la electrolisis del agua, con el electrolizador. Entonces ahí ya hay una pérdida, nos sale 63. Luego hay que transportarlo hasta la estación de servicio. Después hay que presurizarlo, porque el hidrógeno tiene tan poca densidad energética en la estación. Hay que presurizarlo a 700 bares para llevar una cierta cantidad de hidrógeno, porque realmente si no, o sea, si lo hiciéramos con hidrógeno atmosférico, pues el depósito lleno podrías hacer 500 metros, o sea, por eso. Y entonces fijaros la diferencia, quiero decir que esto es que siempre, o sea, la movilidad en este tipo de coches es siempre mucho más eficiente la electrificación. Entonces, para comprarte un coche tal, pues te lo compras eléctrico. O sea, es mucho más eficiente, ¿no? Ahora, dice, cuando hablamos del transporte pesado, pues es distinto, porque ¿dónde lo va a tener el nicho? También pues allá donde no llega la electricidad, ¿no? Por ejemplo, pues en camiones de gran capacidad, de larga distancia, ¿no?, que ya el peso de las baterías le haga ya poco eficiente el transporte, ¿no? Porque claro, quiero decir, las baterías tienen muy poca densidad energética, menos todavía, y en un camión de estos de 40 o 50 toneladas, pues tendrían que llevar unas baterías tremendas que le penalizaría, ¿no? O sea, ya tiene que ser efectivamente el transporte pesado. Aunque ahí van a tener también la competencia, tendrá el hidrógeno, pero que hay camiones, habrá camiones de hidrógeno, autobuses grandes de larga distancia, no en las ciudades serán eléctricos los coches, pero en estos de largas distancias probablemente podrán ser, pero tendrán ahí la competencia de los combustibles renovables, ¿no? Pero bueno, ahí sí que tendrán, sí, o sea, en realidad, pues, o sea, lo eficiente es pues hacer la electrificación directa, no marear a la termodinámica, ¿no? O sea, quiero decir que esa es la bueno. Fernando, y esta es una pregunta que te voy a formular, que yo creo que todos los que están aquí presentes pues lo han escuchado en las distintas sesiones de las jornadas de la energía, ¿no? Y que yo creo que hasta ellos mismos podrían aventurarse a contestarla. ¿Sería posible, Fernando, alcanzar la descarbonización mediante la electrificación total de la economía? ¿Qué piensas de ello? Pues, o sea, la electrificación va a ser un pilar fundamental, ¿no?, en la transición, eso está clarísimo, ¿no? Y todo lo que se pueda electrificar se debe electrificar, porque la energía eléctrica es la más eficiente, eso parte menos. Pero no va a ser la única solución la electrificación, ¿no?, porque al final hay aplicaciones de combustibles fósiles, como hemos hablado ahora en el transporte pesado, bueno, el transporte marítimo, en el transporte en la aviación, ¿no? Es decir, que no se van a poder electrificar. O sea, hay aplicaciones también cuando hablamos de los procesos industriales de calor, a partir de los 400 grados es muy difícil electrificarlo, ¿no? Es prácticamente imposible, ¿no? Con lo cual vamos a necesitar otro tipo de energía, otros tipos de energía, que es lo que decíamos antes al principio, necesitamos todas las energías, pues también vamos a necesitar otras energías que sean capaces de suministrar allá donde no llegue la electricidad, porque si no vamos a poder todo electrificarlo, porque no se va a poder con las tecnologías que tenemos hoy, pues se necesitan otras energías, digamos, para aquellos sectores difíciles de electrificar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues tenemos a los combustibles renovables. Acordáis también que hace 2 años hicimos la charla sobre los combustibles renovables líquidos, como son los combustibles avanzados o de segunda generación, los e-fuels o los combustibles sintéticos,
que van a tener un papel muy relevante en el sector del transporte pesado, ¿no? Pero luego vamos a necesitar también otros combustibles que sean gaseosos, no solo líquidos, es decir, lo que llamamos los combustibles renovables gaseosos, también conocidos como gases renovables, que son el hidrógeno y el biometano, ¿no? El hidrógeno ya hemos hablado de que cuando compita con la electricidad le va a ser muy difícil vencer a la electricidad, y el hidrógeno pues tendrá un hueco allá donde no llega la electricidad. De todas formas, todavía pues una tecnología incipiente, es cara hoy en día, y bueno, que necesita tiempo para desarrollarse. Probablemente a corto plazo el uso del hidrógeno verde estará en sustituir al hidrógeno gris, que le llamamos, que es el hidrógeno fósil, o sea, a los consumos actuales que hay de hidrógeno. En España, por ejemplo, consumimos 600.000 toneladas de hidrógeno, en el mundo casi 100 millones. El hidrógeno fósil, el hidrógeno gris, pues se utiliza para cosas muy importantes, como para la producción de amoníaco para fertilizantes, que es muy necesaria. Se usa también en la industria del refino para hidrogenar los hidrocarburos, y también para la producción tanto de amoníaco como metanol para la industria química. O sea, el metanol y el amoníaco son base de muchos compuestos químicos, ¿no? Es la forma de entrar, digamos, en el mundo de la petroquímica. Y ahí se utiliza este hidrógeno. Entonces, el primer paso del hidrógeno verde pues era sustituir al gris, ¿no? Que es un uso como materia prima. O sea, cuando hablamos a veces de hidrógeno, hablamos como fuente de energía, ¿no? Como cuando hablamos en el coche. Aquí, en los usos actuales del hidrógeno, no hay ninguno como combustible. Son todos como materia prima. El hidrógeno es un elemento que se combina bien, es decir, que es fácil hacer compuestos, ¿no? Entonces hace amoníaco, hace metanol, o sea, produce muchas cosas, ¿no? Y eso es como se utiliza en la industria, ¿no? Y se utiliza en grandes cantidades. En el mundo son casi 100 millones, ¿no? De tal. Y luego está, por otra parte, está el biometano, que sí que tengo esta es una gráfica de Nagas de mis tiempos, que no sé si estará revisada, ¿no? Pero bueno, de cómo se produce. Pero el biometano es otra cosa, es decir, es una tecnología madura, tiene un futuro realmente prometedor. Primero, porque tiene los mismos usos y aplicaciones que el gas natural. O sea, tú puedes sustituir hoy en día gas natural por biometano y no tienes que cambiar nada, ni la caldera, ni la tubería, absolutamente nada. O sea, quiero decir, realmente eso pues va a hacer un favor, ¿no? Quiero decir, en la transición, porque en todas las cosas hay que gastarse dinero. O sea, o si montas paneles o si montas tal. Sí, pero el biometano tiene los mismos usos, ¿no? Se puede meter en la red de gas, se puede meter en los almacenamientos. Luego tenemos capacidad, ¿no? Los números dicen hasta incluso sustituir el 50% del consumo de gas. Es decir, no va a haber biometano. Cierto que en España pues todavía tenemos pocas plantas, y una aplicación, por ejemplo, importante cuando hablamos de no gastar, por ejemplo, es el sector de la calefacción, sobre todo en edificios, ¿no? Imaginaros los edificios que hay en España, pues todos estos que consumen casi todos, bueno, todo gas, bueno, unos gasóleo, ¿no? Pero bueno, imagínate que todo gas, pues realmente con el biometano, simplemente cambiando el gas por el biometano, tú no tienes que cambiar nada en casa, ¿no? Quiero decir que esta sí que es una tecnología madura y que triunfará. Por ejemplo, lo tengo puesto ahí en el sistema de generación eléctrica. En el problema, por ejemplo, del almacenamiento estacional a largo plazo, pues que no lo dan ni las baterías ni las centrales hidroeléctricas, pues esta es una oportunidad que hay, porque a través de los almacenamientos subterráneos que hay se puede almacenar el biometano, sobre todo en épocas de otoño y primavera, para luego sacarlo en invierno y en verano, que es cuando realmente hace calor o hace frío, es cuando se necesita, ¿no? Es decir, aparte que cuando hablábamos entre electrones y moléculas, las moléculas son muchas más fáciles de almacenar, como pasa con el petróleo o con la gasolina, que la electricidad, que es muy difícil, ¿no? Que es muy difícil y cara. Y sí, ya está. Vamos a pasarnos, Fernando, si te parece, ese 20% de la energía que consumimos, pasarnos a la electricidad. El año pasado, ya hemos comentado al inicio de la exposición que estuvimos hablando de la energía nuclear, y nos hablaste largo y tendido, no solamente aquí en el centro riojano, sino también en Haro. ¿Y en qué punto está actualmente el debate de la energía nuclear? Pues mira, ahora está centrado sobre todo en la central de Almaraz, ¿no? Que en el acuerdo que hay para el cierre
digamos, tendría que cerrar el primer reactor el 1 de noviembre, o sea, dentro de 2 años, y el siguiente el 31 de octubre del 28, o sea, dentro de 3 años. O sea, está centrado ahí. Pero hay novedades porque las vais a ver aquí, porque las empresas propietarias de las centrales, de la central de Almaraz, ¿no?, han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica, han solicitado el 30 de octubre, o sea, hace 3 semanas, han solicitado una prórroga de 3 años al cierre de la central. Ahora mismo luego el gobierno lo que ha hecho, porque es preceptivo, ha mandado el informe al Consejo de Seguridad Nuclear para que emita, pues, el preceptivo informe, y el gobierno, pues, tomará la decisión. O sea, está ahí, el punto está ahí. Entonces, Fernando, ¿por qué han solo pedido 3 años? Bueno, esto es curioso. O sea, las centrales nucleares pasan cada 10 años una revisión periódica de seguridad. O sea, independiente que sigan funcionando, tal, tienen la obligación, bueno, tienen que hacer cada 10 años, el Consejo de Seguridad Nuclear hace una revisión profunda de la central, ¿no? Pues de procedimientos, de sistemas, de tal, para exigir los mejores estándares de seguridad. Y en el caso de Almaraz, la última que se hizo, la aprobó el Consejo de Seguridad Nuclear, la aprobó en junio de 2020, con lo cual Almaraz es como si tuviera una autorización legal para funcionar hasta junio del 2030. Y entonces, por eso, las empresas propietarias han pedido una prórroga de 3 años, sería un poco menos, porque sería desde septiembre del 27, pero bueno, es decir, han pedido 3 años, digamos, para aprovechar esto, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, bueno, es decir, que también esta prórroga hay gente que la ve también como, sobre todo si se da, ¿no?, quiero decir, como una forma de ganar tiempo, ya que en año y medio habrá unas nuevas elecciones, habrá un nuevo gobierno, y el que sea, pues decidirá realmente si se cierran o no. Es decir, que si realmente se da la prórroga, pues la pelota pasará a otro gobierno, el otro o el mismo, quiero decir, pero lo decidirán, ¿no? ¿Pero tú crees que el gobierno va a conceder la prórroga? Pues yo creo que, a pesar de su gran resistencia ideológica, yo supongo que sí, ¿no? Porque tampoco lo sería también difícil decir al gobierno que realmente las circunstancias actuales del sector energético y el contexto geopolítico mundial lo que aconsejan es, pues, todavía que funcionen unos años más y ya veremos. Yo creo que sí, que lo hará, que el interés general lo va. Yo supongo que sí. Bueno, tu experiencia ahí es sí, importante. Bueno, no, esto lo dirás. Y tu punto de vista. Sí, pero yo creo que sí. Y luego, pues desde la invasión rusa de Ucrania, ¿no?, que visteis que puso en evidencia, pues sobre todo toda la debilidad de la Unión Europea en materia energética, pues el contexto energético ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, pues, totalmente. Hoy la prioridad es reforzar, la autonomía energética, ¿no?, que aplicado al sector de la generación de electricidad quiere decir, pues, ¿qué quiere decir? Pues, uno, reducir las importaciones de gas, que si se cierran las nucleares subirían. Contener el precio de la electricidad, que si se cierran las nucleares subirá. Y luego seguir reduciendo las emisiones, porque si se cierran subirán las emisiones, porque se consumirá más gas, ¿no? Y es por ello que la Comisión Europea, pues, ha declarado a la energía nuclear como una de las energías estratégicas en este proceso de descarbonización. Y aquí luego tenemos el ejemplo, ya por contar un poco lo del año pasado, pues 2 posturas extremas. Tenemos la de Alemania, que es como si se hubiera pegado un tirón al pie, al cerrar las nucleares, lleva 2 años en recesión y lo está sufriendo en sus propias carnes, ¿no? Y luego la otra es la que la tengo por aquí. No, perdón, que me quiero coger. No, espera, que me he ido. No, es que me he equivocado. La de Alemania, que hemos dicho, ¿no?, que sabe. Y la otra es la de Francia, ¿no? La de Francia, donde ocurre, pues, lo contrario que en Alemania, es decir, Francia es el país más nuclear de la Unión Europea, produce casi el 70% de la electricidad, es el país que más exporta a las fronteras, el que más exporta de la Unión Europea, y es el que produce la electricidad más verde,
Ojo, es que produce, cuando hablamos de es el que produce la electricidad más verde junto a los países nórdicos, que tienen también nuclear y centrales hidroeléctricas, ¿no? Incluso Francia pues, ha aprobado también una inversión de 67.000 millones, creo que es, para hacer 10 nuevos reactores, que quiere decir como si en España estos 7 reactores que tenemos, que sería un valor de 50.000 millones, digamos, como nuevos, pues los enterráramos, es como si enterráramos pues la friolera de 50.000 millones, ¿no? Cuando son unas centrales que todavía podrían funcionar unos 20 años, reforzando la transición energética y sobre todo ganando tiempo hasta que las energías renovables y el almacenamiento sean capaces de sostener el sistema de generación eléctrica, ¿no? Y luego mirar otra cosa que ha cambiado, que la sociedad española lo tiene claro, ¿eh? En las últimas encuestas, o sea, desde la invasión de Ucrania, todo esto ha cambiado, también la sociedad ha cambiado. O sea, en España ninguna encuesta había dado antes de, bueno, pues prácticamente antes de la invasión de Ucrania, las encuestas eran con una proporción grande en contra de la energía nuclear. Bueno, pues las que se han hecho después del apagón, esto es una del Real Instituto Elcano, que es un Real Instituto muy prestigioso en España, ¿eh? Quiero decir que no es cualquiera, es decir, en el mundo de la energía. 2/3 de los españoles están a favor. Pues la pregunta no era si estás a favor de la energía nuclear o no, la pregunta era si estás a favor de prolongar la extensión o no. Y este es el resultado, 2/3. Pero además, lo bueno, ahí pongo también, ¿no? Al final, si hablamos que la prioridad es reducir emisiones, pues todas las energías nos valen, ¿no? Y esto tiene cosas curiosas, como el porcentaje mayor a favor de esta extensión de las centrales lo tiene la juventud, o sea, de 18 a 30 años que tiene la juventud. Incluso las votantes de la izquierda están un 40% a favor, con lo que, bueno, creo que está todavía en contra, pero bueno, con lo que esto ha subido mucho, porque esto quiere decir que esto es una noticia buena, porque poco a poco la ideología se va quedando atrás y va ganando la ciencia, ¿no? De hecho, hay bastante gente que no es pronuclear, que podríamos decir es antinuclear, que tiene una visión más pragmática del tema, ¿no? Y está de acuerdo con la extensión de vida. O sea, conozco gente, o sea, sí que sé que una cosa es estar en contra de la energía nuclear, que puedes estar, y otra cosa es el caso concreto de España, si merece la pena tirar a la basura estas inversiones o seguir unos años con ella hasta que las fuentes renovables pues, sean capaces de sujetar. Pero bueno, lo que es seguro que las que no se cerrarán serán las de Cataluña. O sea, esto es obvio. O sea, los tres reactores, yo no sé qué pasará con Almar y las demás, pero los 3 reactores de Cataluña, los 2 de Ascó y el de Vandellós, esos seguro que no se van a cerrar. Fernando, y en este punto, ¿por qué crees que no se van a cerrar? Pues porque, por ejemplo, en Cataluña estas 3 centrales producen el 60% de la electricidad que se consume en Cataluña. O sea, bueno, exactamente el 59% fue el año 2024. O sea, como para quitarlas. O sea, el 60%. Porque ellos, además, en Cataluña hay muy pocas plantas en Cataluña. Nosotros que hemos estado haciendo gasoductos, también José Luis que está haciendo y Tomás que está haciendo oleoductos, o sea, es realmente muy difícil hacer cosas en Cataluña, ¿no? Realmente. Y hay muy pocas plantas de energías renovables. O sea, de tal forma que en España, al año pasado, se produjo el 56,8% de la electricidad fue generada por fuentes renovables, el 56%, que es muy alto, En Cataluña fue el 17%. O sea, quiero decir que esto es así, o sea, quiero decir que esto no es que sea por la cuerda humana, o sea, de hecho ahora, por ejemplo, también los partidos catalanes, cuando se ha votado este tema en el Congreso, pues no han querido tampoco sacar toda la patita, pero se han abstenido, porque ellos ya saben que realmente que eso no se toca, o sea, que eso se va a tocar. Fernando, yo creo que estamos llegando a un punto en el que, bueno, va avanzando ya sí, nos hemos pasado de hora. Bueno, un poquitín, pero no te estoy reprochando nada, que ya sabes que en ese sentido, pero yo creo que podemos hacerlo también un poco dinámico con el público, generar alguna pregunta entre los asistentes y esperar un momento porque tenemos el micrófono. ¿Se lo puedes pasar al compañero, por favor?
Y tenemos una pregunta al fondo, pero ahora le va a pasar. Bueno, esta era la última. ¿Qué pasa? No, pero que si no, que somos pocos, que son pocos. Que Sí, chile. pero más que nada para. Sí. Que chile, Martín es Ay. vocal de la Junta y también, Sí. y también jarrero. O sea, Bueno, ¿Tiene vida útil una central nuclear, por cierto? ¿Tiene vida útil una Pues hombre, hay centrales en el mundo que tienen una autorización para funcionar 80 años. Y hay 2 en Estados Unidos que son como la de Almaraz, que tiene 80 años. Muchas gracias por tu exposición, más, por la recomendación de datos y cosas. Es verdad que hemos hablado mucho, habéis hablado, hoy lo habéis tenido muy interesante, del tema eléctrico. El eléctrico es el futuro, se lo vemos a nivel doméstico que Aerotermes está imponiendo, vivienda nueva, innovaciones, usos comerciales o residenciales como este también el Aerotermes está imponiendo. Y está claro que el día 28 de abril de este año vivimos un acontecimiento muy grave. Si vamos a electrificar el país, tú que eres valiente, te hago la pregunta. ¿Quién tuvo la culpa y qué pasó? O primero, ¿qué pasó? No digas quién tiene la culpa porque Bueno, tenemos un debate muy grave. sí, no, pero la pregunta está bien porque no habíamos tocado el tema del apagón y fue el tema del año. O sea, realmente ha sido el tema del año, ha sido el apagón, ¿no? Pues mira, de esto se han hecho muchos informes. O sea, hizo el gobierno, hay informes confidenciales, hay informes de Red Eléctrica, echando la culpa a los generadores echan la culpa a Red Eléctrica. O sea, hay mucho caos ahí, ¿no? Es decir, y bueno, y todavía no hay un informe, o sea, realmente, o sea, hay muchos informes, pero no hay un informe que dictamine tal. Esto, o sea, todavía no sabemos realmente lo que ha pasado, porque no lo han contado, o sea, realmente no sabemos. Pero bueno, esto va a acabar en los juzgados, o sea, quiero decir, al final la responsabilidad patrimonial es muy grande, hay muchas empresas que han perdido mucho dinero y esto pues, o sea, hay miles de millones de euros, entonces esto pues lo determinarán los juzgados. Pero bueno, yo de todas formas voy a retroceder un poco, esto es una cosa curiosa, al año pasado, y cuando fue Julia Otero, la presentadora del programa Julia en la Onda de Onda Cero, pues fue a la sala de control de Red Eléctrica, o sea, al despacho, ¿no?, de Red Eléctrica, a entrevistar a Concha Sánchez, que es la directora, todavía es la directora general de operación de Red Eléctrica. En el inicio de esa entrevista, Concha se presentó a sí mismo como realmente la responsable de garantizar la calidad y la seguridad de la red eléctrica y de que ésta llegue a todos los usuarios. Así que ahora te voy a preguntar yo a ti. ¿A quién? ¿A mí? Sí. ¿Quién crees tú, con esto que dijo la directora de operaciones, que debe velar por la seguridad de suministro y operar la red de forma segura? Bueno, pues mira, para que te mojes tú ahora. yo estuve en una conferencia, en un curso que estuve haciendo con Beatriz Corredor. Yo creo que Red Eléctrica debería de ser la responsable, ¿no? Pero bueno, es mi opinión, ¿no? Por ser un poco la operador del sistema. Sí. Pero me has metido ahí una pregunta que... Sí, bueno, yo, por si hay alguien oyéndole, que digo, primero la culpa al presidente. Pero sí, es posible que no sea el único responsable, ¿no? Porque hay también en cuenta que si los generadores, puede ser, pero desde luego es el principal responsable, eso no tiene ninguna duda, ¿no? O sea, como operador del sistema es responsable de la seguridad de suministro, de la estabilidad del sistema, y además es que Red Eléctrica decide qué centrales funcionan y no, ¿no? Porque al final, por repasarlo un poco rápido, el apagón, ¿qué fue? Fue pues una consecuencia, digamos, de una combinación, podemos decir, de hechos. Primero, las semanas anteriores hubo una inestabilidad en la red muy grande, hubo muchas oscilaciones. Estas oscilaciones ya provocaron la semana anterior la parada 2 veces del AVE Madrid-Sevilla. Y luego, más grave todavía, porque
Perdón. Y más grave todavía fue que Repsol tuvo que parar la refinería de Cartagena, ¿no? La tuvo que parar, tuvo que declarar la fuerza mayor, tuvo que parar porque la tensión estaba mucho más alta. Entonces esto, cuando la tensión sube en la red, ¿no? Porque al final hay entre la demanda y los que consumen, pues hay oscilaciones, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces se fueron de madre las oscilaciones, no se contuvieron. Entonces tú, si te sube mucho la tensión, tienes que cerrar tu planta para que no te dañe a los equipos de la planta. Entonces, es decir, que Repsol la paró ellos, no la paró Red Eléctrica, ellos, para protegerse de su instalación, ¿no? Es decir, porque si no, pues te lo ¿no? Y esa ya es una combinación, por eso que ya los días anteriores también había dado en abril, no sé, no sé si en marzo, había dado, no sé si un 80 y tantos % de renovables ese día. Es decir, que en primavera entra mucha renovable, ¿no? Luego había otra cosa fundamental, que esto hay un consenso grande, una insuficiente programación de generación síncrona. Entonces esto, pues el que no entienda, la electricidad no es fácil, pero la generación síncrona es la que producen, digamos, las centrales nucleares, los ciclos combinados de gas, las centrales de gas, las centrales hidroeléctricas, que producen producen la electricidad utilizando máquinas rotativas, es decir, que giran a una velocidad sincronizada con la red. Esta rotación lo que hace es proporcionar al sistema una inercia, de manera que cuando hay cambios bruscos en la demanda, cuando hay oscilaciones, pues esa inercia lo que hace es, pues, estabilizar la red, mantener la frecuencia, que la tensión esté estable. Esa inercia dura unos segundos nada más, porque, es decir, son máquinas rotativas, hay un fallo y son capaces de esa inercia de sujetar el sistema. Entonces ese día había el día menor del año. Esto lo programa estas centrales para controlar la tensión, las programa Red Eléctrica, ¿no? Y había solo 9 centrales, o sea, el menor número en el año. O sea, quiero decir que este es un dato. Y además en la zona suroeste, donde fue el epicentro del fallo, había solo una central. O sea, centrales de gas hay muchas, entonces está bien que estén, porque de nucleares hay 5 centrales, o sea, en el caso hay 7 reactores, pero hay 5 centrales en determinados puntos. Pero centrales de gas hay, como si dijéramos, en todas las regiones, en muchos puntos. Y esto es bueno, porque el tener una central cerca, porque, digamos, pues genera esa generación síncrona que estabiliza la red, ¿no? Entonces, en la zona suroeste, donde fue el fallo, solo había un ciclo combinado. Entonces, esa mañana seguía habiendo muchas oscilaciones, y creo que a las 12 de la mañana Red Eléctrica llamó a Naturgy para que rápidamente arrancara la de la radio, ¿no? Otra en la zona donde fue en la zona del fallo, donde empezó a fallar el sistema. Naturgy la arrancó, pero bueno, los ciclos combinados arrancan rápido comparado con las nucleares, que tardan mucho, ¿no? Pero necesitan 90 minutos. Entonces no le dio tiempo, porque al arrancar la orden la dio a las 12 y a las 12:30 se paró, ¿no? Y esto pasó. Y al final, pues esto, es decir, que había muy poca generación. Sí, y este es un fallo de Red Eléctrica, porque ellos lo que hacen es programar las centrales que tiene que haber funcionando para asegurar esta estabilidad. Y esto tuvo el récord, o sea, es el número menor del año, ¿no? Y luego, por otra parte, también la tercera, cuando decíamos que era una combinación de hechos, pues porque tenemos también una red que nos decían que era extraordinaria, pero al final pues es una red vieja, y sobre todo que no está preparada para acumular esta generación masiva de renovables. O sea, quiero decir que esto no es culpa de las renovables son así, son intermitentes, producen cuando producen, o sea, si pasa una nube se para la foto, no produce, si es de noche no produce, pero son así, tampoco le podemos echar la culpa. Es que el sistema, la red, no se han hecho las inversiones necesarias para poder tener tanta generación renovable, y por eso han fallado. Bueno, y no es casualidad que al día siguiente Red Eléctrica cambió el modo de operar, y lo que hizo es meter más generación síncrona, es decir, quitar renovables del sistema y meter más síncrona.
Y entonces le pregunta, dice que lo estaba haciendo todo bien. Entonces, si tú lo estás haciendo todo bien y al día siguiente cambias, será por algo, ¿no? Es decir, pero eso es lo que han hecho. O sea, la generación síncrona desde el 29 de abril ha aumentado un 50%. La factura de gas es tremenda también. Es decir, el sobrecoste que hay este año de electricidad es de 600 millones de euros. ¿No? Es decir, pero bueno, el hecho es que ha cambiado radicalmente la forma de operar, está metiendo sobre todo mucho más gas, hasta tal punto que en octubre, y esto hacía ya muchos años, que el gas no era la primera fuente de energía en un mes, y en octubre ha sido, ¿no? Y bueno, y en definitiva, pues esto del apagón lo que ha supuesto pues es... bueno, nos ha puesto pues, en evidencia, ¿no? O sea, la vulnerabilidad al final del sistema eléctrico, ¿no? Pero bueno, al menos ahora pues, se nos abre también una oportunidad, ¿no? de mejorar nuestro sistema eléctrico, de reforzar la estabilidad y la resiliencia con todas esas inversiones que faltan, de almacenamiento, de probablemente inversores, compensadores síncronos, todo esto que no tiene la red, porque luego en la electricidad la energía, bueno, sobre todo la energía renovable es muy barata, pero lo caro es la red. O sea, quiero decir que lo caro es la red. Hay muchos kilómetros, también ya ha salido también por la prensa, ¿no? Que hay saturación de las redes, que no se pueden dar puntos, es decir, nuevos puntos de conexión. Entonces esto pues está limitando mucho también la transición, porque si vamos a una electrificación y la red la tenemos saturada, ¿no? Saturada, pues no puede ser, y eso va a hacer pues que vayamos muy despacio, pero bueno, al menos sabemos lo que tiene que hacer, ¿no? Que lo que hay que hacer que es pues invertir, que se podía haber invertido desde hace muchos años. O sea, no es todo culpa de la presidenta actual de Red Eléctrica, ¿no? Quiero decir que esto también, renovables estamos produciendo desde hace bastantes años, y entonces esto había que haber acompasado con unas inversiones en la red para poder garantizar esa entrada de renovables al sistema. Bueno, ya me lo voy a decir. ¿Y tú crees, Fernando, que el gobierno llegó a presionar a Red Eléctrica para meter más renovables en el mix energético? Pues hombre, esto no se sabe, pero claro, yo supongo que sí. O sea, quiero decir que el gobierno presionó, porque hombre, el gobierno persigue un objetivo, y probablemente todos, ¿no? Que es el nuestro, pero es un objetivo político, ¿no? Que es conseguir que nosotros seamos el país de la Unión Europea que más porcentaje tiene de renovables en el mix eléctrico, ¿no? Y estábamos, creo que ahora, pues no sé, en el segundo lugar. O sea, estaba Alemania primero, o sea, es decir, que tiene el 60% de renovables en el sistema, ¿no? Porque bueno, ha cerrado las nucleares, pero tienen muchas renovables, ¿no? Metido, ¿no? Pero suponemos que sí, porque la forma de cambiar ha sido radical, la de operar red eléctrica, o sea, ha sido radical. Fernando, si te parece, nos queda tiempo por decir algo para una pregunta. Veo los vinos, Por eso, o tenemos una pregunta más o cerramos el... No lo sé si... Sí, hay una pregunta más. Sí, hola. Me parece que lo que estás planteando es un escenario súper complejo, donde inciden un montón de elementos geopolíticos, de política energética, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me interesa, desde el punto de vista empresarial, de la competitividad empresarial, qué pasa con Europa, qué pasa con España. Estamos desindustrializándonos, seguimos teniendo una dependencia energética brutal, o sea, no somos independientes energéticamente. Hemos perdido la carrera tecnológica con China y con Estados Unidos. Las empresas españolas, las empresas europeas, ¿tenemos alguna opción para poder competir con estas potencias mundiales o nos tenemos que rendir? Pues ahora no tenemos ninguna. O sea, no tenemos ninguna. O sea, tener en cuenta, tú para coger un país e industrializarlo, bueno, en este caso sería reindustrializarlo, ¿no? Para ver, ¿qué creéis? ¿Qué factores? Bueno, es decir, pocos, ¿no? Por no extenderlo, es decir. Pero bueno, el primero que es fundamental es disponer de una energía barata. Porque como no tengas una energía barata, no puedes fabricar. Y además, más en un mundo globalizado, ¿no? Quiero decir que eso es una cosa tal. Por ejemplo, el boom industrial que tuvo Gran Bretaña en la época del carbón,
luego en Europa, con una energía barata. Lo que ha tenido Alemania en las últimas décadas, ha tenido un gas ruso barato, que eso es lo que ha hecho la competencia, aparte de ser rubios y con ojos azules. Eso, o sea, ha tenido el gas ruso el precio que no tenía nadie. Y ha conseguido, pues también, claro, decir, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y han hecho, claro, y hicieron ahí, pues realmente una industria pues, que era muy competitiva. Sin embargo, hoy, ¿qué pasa? Que la energía en Europa es muy cara. Es muy cara porque la de nuestros competidores es mucho más barata. Esto ya lo decía, no lo digo yo, lo decía Draghi en su informe, ¿no? Que el alto precio de la energía pues, afecta mucho a la competitividad de la industria española. Y por ejemplo, con Estados Unidos además, pues, quiero decir, los precios de la electricidad también, como se basan mucho pues, con carbón y gas, ¿no? Pues es 3 veces más barata. El precio del gas en Estados Unidos, como tienen mucho gas, es 5 veces más barata. En la época, cuando la pandemia era 10 veces más barato el gas en Estados Unidos, porque subió mucho, ¿no? Quiero decir, pero normalmente tiene 4 o 5 veces. Fijaros, una empresa que tú compitas, ya no digo compitiendo con China, que compites de tú a tú con Estados Unidos, que él tiene 3 veces menos paga de electricidad y 5 menos de gas. ¿Tú qué puedes hacer? O sea, por eso digo que para industrializar un país o reindustrializar necesitas una energía barata. Y no la tenemos, ni en España ni en la Unión Europea. Pero ni la tenemos ni se la espera, porque eso va contra la descarbonización, contra la reducción de emisiones. Entonces, pero nosotros, ¿sabes lo que hemos hecho? Prohibir de facto, ¿no? la exploración y la explotación de los hidrocarburos. Y a cambio, ¿sabes qué hemos hecho? Firmar un acuerdo con Estados Unidos para comprarles 750.000 millones de dólares en 4 años de energía fósil, que es un ejercicio de hipocresía total. Esto de hipocresía se lo he oído a Yosuyon. O sea, no es mío, pero lo dice, ¿no? Lo dice porque es muy suelto de palabras, ¿no? Pero esa es la verdad, eso es lo que hemos hecho nosotros, o sea, suprimir esto tal, y nuestros competidores. Y China pues también tiene la electricidad, tiene la electricidad, el gas no, porque lo tiene que importar, ¿no? Entonces ya lo importa a un precio de mercado, ¿no? Pero la electricidad pues la tiene muchísimo más barata, o sea, que utiliza carbón que tienen ellos carbón. Entonces es muy difícil, o sea, sin una energía barata es difícil, ¿no? O es más complicado. El segundo, pues es la regulación también de Bruselas, o sea, quiero decir, la regulación que tiene la Unión Europea se ha focalizado en la sostenibilidad. Y hemos tenido un premio, somos la región de Europa que más emisiones ha reducido desde 1990, el 35%. En Estados Unidos solo el 4%. China, más de 300% de emisiones de menos, ¿no? Entonces la Unión Europea, eso. ¿Qué es lo que pasa? Pues, o sea, China y, por ejemplo, la India, juntas, tienen el 40% de las emisiones. Nosotros, 7%, ¿no? Pero todo esto, ¿qué ha sido también? Toda esta regulación, ¿no? Pues a costa de una pérdida de la competitividad industrial, o sea, baja el PIB industrial. Y lo que ha pasado, pues es triste que las industrias, para poder competir en un mundo globalizado, pues unas han cerrado y otras se han tenido que ir fuera de los límites de la Unión Europea a producir. Pero además, esos países, como tienen unas normativas medioambientales más laxas, generan más que si estos productos fueran hechos en Europa, ¿no? Con lo cual, además, empeoran las emisiones. Y esto es lo que hemos hecho, porque no hemos exportado productos, lo que hemos hecho al final es exportar industria. ¿A dónde? A los países emergentes, para que fabriquen ellos y compremos nosotros. O sea, ¿y qué ha pasado con el empleo? Pues que han perdido. O sea, quiero decir que esa es la situación, ¿no? Bueno, y la regulación europea, no sé si estáis enterados de todo, porque viene otra gorda. O sea, en el 2028 va a pagar, ahora los derechos de emisión los paga la industria pesada, por así decirlo, ¿no? Pues a partir del 1 de enero del 2018 lo va a pagar también la industria pequeña y mediana, o sea, con calderas hasta 20 kilovatios. Y los sectores del transporte y la calefacción, es decir, que el transporte del 2028 va a subir del 15 al 20% el combustible, y el gas pues de 15 a 20 euros el megavatio. Esto es lo que viene, son derechos de emisión a la industria pequeña, al transporte y a la calefacción.
Bueno, Fernando. Y además, espera, yo ya veo el vino. No, pero es que luego no hemos sido capaces de hacer una industria eco, ¿no? Es decir, de crear un PIB de industria eco que compense la pérdida industrial de la industria fósil, pero si no hemos sido capaces, porque al final se lo hemos pasado a China y China lo produce todo, o sea, que no hemos hecho una industria de nuevas tecnologías que pueda sustituir a esa industria fósil, no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, hombre, sobre todo lo primero lo que hay que hacer es repensar la estrategia, ¿no? Porque en algo nos hemos equivocado, es como cuando hablamos de las ayudas eléctricas, en algo nos hemos equivocado. Yo creo que necesitamos una política más realista, es decir, que combine la sostenibilidad con la competitividad, porque está claro que tenemos que reducir emisiones, pero tenemos que mantener viva la economía también, porque se nos va, ¿no? Y tenemos que tener más pragmatismo y visión industrial, porque si no, pues vamos a ser irrelevantes, ¿no? Y también pues hay que quiero decir, confiar en la ciencia, en la tecnología, bueno, y sobre todo, que no hemos hablado, invertir mucho más en innovación, que somos irrelevantes, o sea, que esto, China y Estados Unidos en innovación nos llevan muchísimo, o sea, veréis las empresas tecnológicas estas que hay, no hay ninguna europea. Y eso que tenemos regulación, ayuda, no hay ninguna europea. O sea, lo vamos a comprar todo, la inteligencia artificial, o sea, no hay nada. Muchas gracias, Fernando. Vamos a darle un aplauso. Y yo creo que seguramente alguno de ustedes, de vosotros, se ha quedado con ganas de preguntarle algo más. Fernando, tú con una copa de vino eres capaz también de responder como buen jarrero, como buen riojano, así que les instamos a todos a unas nuevas jornadas de la energía más adelante. Por ahora, en Haro, exactamente, en Haro, porque esto todo tiene su paso. Ahora es en el Centro Riojano de Madrid, luego llegaremos a la ciudad de Haro y de momento damos por concluidas estas jornadas en el Centro Riojano. Brindaremos con un vino de Rioja. Muchas gracias por vuestra presencia. 124.